Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías González. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, estamos en otra transmisión del blog Amanecer de filosofía, mística, espiritualidad, movimientos sociales, lucha política, psicología. Y en esta ocasión, como en otras, vamos a comentar un libro. Y en este momento, pues el libro va a ser Curso de Mística Cristiana en 3 lecciones, escrito por Thomas Merton. Está publicado por la editorial Sígueme. Y bueno, pues este libro, como en otras ocasiones, les cuento un poquito de su autor, cómo está constituido el libro, de qué trata, para que ustedes se animen directamente a trabajar sobre él, a leerlo, a comentarlo, a estudiarlo. Bueno, el libro fue escrito, les decía entonces, por Thomas Merton. Ya hemos comentado otros libros de él en el canal. Thomas Merton nació en 1915 y fallece en 1968. Él pues nace en Europa y a partir pues, de toda una serie de complicaciones que tienen que ver con las dos guerras mundiales, llega a los Estados Unidos. Es un joven muy inquieto, pero de, digamos, de una familia más de corte, con cierta indiferencia hacia la experiencia espiritual o experiencia religiosa, en cuanto a formación por lo menos. Eh, y bueno, pero es muy despierto, es muy inteligente. De hecho estudia algo en Cambridge, incluso, y después en Columbia, ya en Estados Unidos. Y ahí es cuando empieza también un proceso de conversión personal, muy autodidacta, hasta que poco a poco llega a, en este caso, a la Iglesia Católica, y finalmente ingresa como monje cisterciense en el monasterio de Getsemaní, en Kentucky, en los Estados Unidos. Va a morir de manera, pues digamos, un poco eh, sospechosa, ¿no? Fue un gran activista, a pesar de ser monje trapense, que en la iglesia pues tienen una vocación particular a, a no ser particularmente, a tener una vida más oculta, digamos, no tanto en la esfera pública. En algún momento uno de sus directores espirituales le pide que escriba el proceso de su conversión, su vida espiritual, y sale un libro muy famoso que se convirtió en bestseller llamado La montaña de los siete círculos, que se los recomiendo bastante también si quisieran profundizar más en este místico del siglo XX, ¿no? Que, digamos, pues se podría considerar, aunque tiene una vida algo polémica para muchas voces, sobre todo un poco más conservadoras. Eh, Fue un gran activista de la no violencia, estuvo en contacto con el Dalai Lama, con Thich Nhat Hanh. Es uno de los grandes pioneros del diálogo interreligioso, particularmente entre el budismo y la mística cristiana. Y como le decía, pues muere en condiciones algo sospechosas en Tailandia, electrocutado de una manera extraña. Muchos consideramos que en realidad pues tiene que ver con otra de las muchas muertes accidentales que este tipo de personas incómodas para, por ejemplo, en este caso el gobierno estadounidense, en aquel momento, ¿no? En contra de la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entonces estos textos, ya si nos vamos directamente al libro, cualquier cosa que ustedes puedan leer de Thomas Merton se los recomiendo mucho, pero particularmente yéndonos a este libro, decíamos entonces Curso de Mística Cristiana en 3 lecciones, y básicamente así está constituido. Son 3 lecciones de Thomas Merton que como tal no fueron escritas a modo de libro, sino que eso es una compilación de cuando él fue maestro de novicios y estaba formando a los novicios en la mística cristiana, ¿no? Y en ese sentido, pues este libro comienza así, bueno, tiene una presentación, un prólogo de los editores, y ya comienza con un prefacio del propio autor, Thomas Merton, en donde después ya la primera lección, que es el objeto de este curso, donde nos propone entender la mística como esta experiencia de profundidad en el sentido cristiano, de la experiencia de Dios, de la Trinidad, pero digamos criticando también los procesos históricos conforme la mística fue separándose de la teología o la teología de la mística, como hemos también visto con malos ojos lo que es la ascética y pero la importancia que históricamente ha tenido la ascética en la mística cristiana. Y entonces para irnos exponiendo, ¿no? Lo que es esta experiencia de la mística cristiana, nos va a ofrecer
las siguientes lecciones, ¿no? Va a empezar con la teología mística en el Evangelio de San Juan. Para todos y todas las místicas cristianas y cristianos, el Evangelio de Juan es el evangelio místico por excelencia y una de sus grandes inspiraciones. Ya en otra lección, el propio Merton nos va a hablar de, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, cuando hablemos de San Bernardo, pero digamos que todo parte en cuanto a experiencia bíblica del Evangelio de San Juan. Recordemos que la mística cristiana va evolucionando a través de la historia. Y en un inicio, que el término mística no aparece en toda la Sagrada Escritura, en toda la Biblia, porque es un término griego que se refería a ciertos, a la relación con el misterio, a ciertos ritos esotéricos, por decirlo así, no en un sentido negativo, se fue recuperando o utilizando el término de mística para referirse a niveles más profundos de la interpretación de la Biblia, y el término después se quedó también para nombrar misterios como la consagración o misterios de la fe. Y entonces el místico, la mística como esta persona que tiene una experiencia real de esos misterios, ¿no? Directamente, de manera inmediata, por decirlo así, también utilizando términos de Merton, y no de una manera meramente superficial o de modo de que heredé una fe, sino que realmente la vivo, ¿no? Entonces, Merton va a recuperar cosas muy interesantes, como les digo, criticar la separación entre teología mística, entre ascética y mística, pero también recuperar lo que sería la gnosis propiamente cristiana. De hecho, muchos de los textos que recupera este libro van a ser de la patrística, ¿no? La llamada patrística, que son los padres de la iglesia, que son pues, los más griegos, ¿no? Los que hablan y escriben en griego, y entonces va a recuperar muchas voces que, si bien por ejemplo hoy el término gnosis o no, el gnosticismo dentro de la mística cristiana es un término que más bien tendemos a alejarnos de él, pues los primeros padres tienen esta noción de la gnosis cristiana que se distingue claramente de la gnosis no cristiana por ciertas particularidades, ¿no? En donde lo que sería el eje transversal de toda la experiencia cristiana es que va más allá de la mera gnosis entendida como un conocimiento, sino que nos lleva a la gnosis a través del conocimiento oscuro del amor, ¿no? Que es la unión de voluntades, que sería lo propiamente la novedad cristiana dentro del mundo de la mística, por decirlo así, o de las espiritualidades, la unión con el absoluto, con el misterio, con Dios, como le quieran llamar, a través del amor, ¿no? A través de la unión de voluntades. Entonces les decía que si nos vamos a las fuentes, el Evangelio de Juan va a ser una de las grandes fuentes, porque de los 4 evangelios, a diferencia de los sinópticos, el Evangelio de Juan es propiamente, profundamente místico, no solo por su simbolismo, por su lenguaje, constantemente está hablando de la unión entre el Padre y el Hijo y cómo se relacionan a través del Espíritu Santo, y el misterio de la encarnación como parte de este misterio mayúsculo que es Dios, la divinización del hombre, la humanización de Dios. Y entonces por eso pues le va a dedicar una lección que sería la segunda al Evangelio de San Juan. Después comienza ya con lección número 3 hablando de los mártires y los gnósticos. Recupera principalmente las figuras de Ignacio de Antioquía, de Irineo, de Clemente y de Orígenes, ¿no? Estos personajes van a ser fundamentales en la historia no solamente de la mística cristiana, sino me atrevería a decir de la iglesia en general, de la cristiandad y por lo tanto de Occidente. Y entonces es importante recuperar que en la historia, ya no solo de la mística cristiana, sino del cristianismo en general, la figura del mártir va a ser la primera figura, digamos, como arquetípica para, para manifestar el culmen de la unión con Dios, ¿no? Recordemos, pues Jesucristo, después los apóstoles, y cuando el cristianismo muy prontamente comienza a ser perseguido, las y los mártires van a ser aquellas personas que se van a identificar máximamente con Jesús y por lo tanto quienes llegan a una unión en este mundo, en esta vida, de manera muy profunda, ¿no? Por imitación. Pero posteriormente
el cristianismo deja de ser perseguido, básicamente cuando Constantino lo convierte en religión oficial del imperio, y entonces ya no existen los mártires en ese sentido, aunque hasta la fecha existen, pero ya no se está en general en esa situación de persecución masiva como en los primeros siglos, y entonces la mística comienza a tener otras facetas, por ejemplo la virginidad, de la cual también la nombra brevemente, pero también está la parte ya del gnosticismo, ¿no? De la profundización a través del conocimiento, pero no un conocimiento meramente racional, sino un conocimiento que parte también del amor, ¿no? Y nos habla pues de estos personajes, cada uno muy importantes. Recupero uno de ellos, por ejemplo, Orígenes, que es un personaje muy polémico que fue condenado en su época y que sin embargo eh, sigue influyendo hasta la fecha. Fue condenado porque en aquel momento cometió pues muchos excesos al grado de incluso llegar a castrarse eh, por considerar que su sexualidad le impedía la unión con Dios. Hoy sabemos que no tiene nada que ver, pero que claramente en aquel momento pues él fue su interpretación. Estamos ante peligros constantes en el sentido de que la línea es muy delgada entre este gnosticismo cristiano que les mencionaba y el gnosticismo más de corte platónico, neoplatónico, en donde haya una negación de la carne, negación de la sexualidad, negación del mundo, lo cual estrictamente hablando no tiene que ver con la experiencia cristiana, y sin embargo pues siempre está esa tentación de espiritualización o sobre espiritualización de la experiencia. Después viene la lección 4 que se titula Divinización y Mística, los padres capadocios, que son Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, y bueno, en este texto pues nos menciona justamente este proceso de la teosis, ¿no? Donde ya la mística o el proceso de la vida espiritual dentro del cristianismo se deja de ver tal cual como una gnosis, aunque sigue apareciendo, pero se entiende que tiene más que ver con una teosis, es decir, la divinización. Siglos después, en un pasaje muy bello, San Juan de la Cruz dice, ¿no? En un poema, y Dios sería hombre y el hombre Dios sería. Y es que el proceso de la mística cristiana, algo que es totalmente central y que Thomas Merton lo va a subrayar en muchas ocasiones, es justamente el tema de la encarnación. Y en la encarnación, pues no es otra cosa sino la humanización de Dios, pero también entonces la divinización del ser humano, ¿no? Y eso va a ser propio de los padres capadocios, repito, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, eh, pero también, digamos, ya se va a instaurar o se va a iluminar cada vez más la experiencia mística cristiana. En la lección 5 nos llega Thomas Merton a hablar de Evagrio Póntico, uno de los grandes místicos cristianos de aquellos años, de los años de la patrística, pero también uno, junto con Orígenes, de los menos reconocidos, a pesar de toda su influencia, ¿no? Nos dice Thomas Merton que en muchas ocasiones incluso se utilizaban textos de estos autores como Evagrio Póntico u Orígenes, pero les ponían otra autoría, ¿no? Para quitar la mala fama que tenían en ocasiones, en buena medida, quizás por su relación estrecha con el neoplatonismo y su tendencia, repito, al filo de la navaja, entre lo que sería propiamente la experiencia mística cristiana y lo que ya es otros tipos de caminos mucho más espiritualizados o desviaciones propias del camino cristiano. Posteriormente, ya en la lección 6, titulada La contemplación y el cosmos, que lo va a dedicar a Máximo el Confesor, otra figura muy importante, en donde pues justamente ya Thomas Merton comienza a hablar más del término contemplación, que curiosamente, como bien nos lo recuerdan el prologuista y el presentador de este libro, en Thomas Merton no vamos a encontrar muchísimas veces la palabra mística, sino que muchas veces habla de la contemplación, sino, por ejemplo, algunos de sus libros importantes se llaman justamente Semillas de Contemplación y otro Nuevas Semillas de Contemplación. Utiliza claramente en muchas ocasiones el término mística,
pero en muchas otras, en lugar de hablar de mística, habla de contemplación y por contemplación está entendiendo mística, ¿no? Entonces recupera esto de Máximo el Confesor, la lección 7 dedicada al pseudo Dionisio, que como tal muchos podrían considerar el padre de la teología mística, si bien el padre de la mística cristiana para muchos, y yo en lo personal estoy de acuerdo, es Gregorio de Niza, con su epéctasis, que es este conocimiento oscuro que entre más que avancemos hacia Dios, más se nos aleja. El pseudo Dionisio, pues a él le debemos, quien sea que haya sido, el primer tratado sobre mística, ¿no? Que justamente se llama Teología Mística. Posteriormente, en la lección 8 nos va a hablar de la mística occidental, ¿no? Hasta la lección 7 estamos en el cristianismo primitivo, en donde básicamente estamos situados en el oriente cristiano, en lo que sería la iglesia ortodoxa, que es donde estuvieron más presentes la patrística, pero ya en la lección 8 nos vamos hacia la mística occidental de la iglesia católica, apostólica y romana, en donde encontramos la figura de primero de San Agustín, ¿no? Va a ser el primero que menciona Tomás Merton. Si bien Agustín sabemos que en realidad nace en Hipona, en África del Norte, aunque sí llega a estar en Roma, etcétera, pues es considerado uno de los grandes padres, de los últimos padres de la Iglesia, pero ya es considerado como mística occidental por su carisma. Es una mística luminosa, a diferencia de la mística, por ejemplo, de Gregorio de Niza, del pseudo Dionisio, en donde más bien lo apofático, es decir, la teología negativa, es lo que prima en el caso de la mística occidental en general, pero también, sobre todo, en la mística de San Agustín, es una mística luminosa. Por eso muchos autores y autoras estudiosos de la mística distinguen entre la mística oscura, que es más de la corriente, repito, Gregorio de Niza, Pseudo Dionisio, San Juan de la Cruz, Maestro Eckhart, etcétera, de la mística luminosa o la mística de la luz, en donde podríamos encontrar a su máximo representante en San Agustín. Es una mística además profundamente afectiva, pero además profundamente autobiográfica, que es una novedad o digamos una distinción de la mística más apofática, en donde no muchas veces se habla de la propia experiencia. Con Agustín tenemos eh, el ejemplo más explícito y claro de una mística mucho más psicologizada, si bien en realidad a eso se lo debemos más a los místicos del siglo XVI, ¿no? Pero en San Agustín ya tenemos en el libro de sus confesiones esto. Después va a dedicar Thomas Merton la lección 9 y 10 a San Bernardo de Claraval. Esto no es gratuito porque recordemos que se trata de lecciones que él daba a los novicios cistercienses. La orden del cister pues es una de las ramas que nacen a partir de la espiritualidad benedictina y después de San Bernardo posteriormente. Entonces, en ese sentido, trapenses, cistercienses, benedictinos, incluso los hermanitos de Jesús, beben de una cierta rama de la espiritualidad cristiana, y de aquí me quisiera detener un momento para explicar esto, ¿no? Lo que tenemos aquí en este libro es una lectura, eh, digamos, claramente influenciada por la espiritualidad de la que bebe Thomas Merton, que, repito, pues es la espiritualidad cisterciense, que es la espiritualidad benedictina, aunque con sus matices, ¿no? Cada una tiene sus matices, no digo que sea lo mismo ser benedictino que ser cisterciense, pero digamos son confluyen en una fuente común. En cambio, sería distinto si este curso de mística cristiana en 3 lecciones lo tendríamos, por ejemplo, escrito por un carmelita, o por un jesuita, o por alguien que viviera la espiritualidad franciscana, ¿no? Quizás las figuras sean las mismas porque son las grandes figuras de la mística cristiana. Sin embargo, los matices, los temas elegidos, por supuesto que van a depender, ¿no? De hecho, a mí se me hace muy interesante cómo Tomás Merton en su vida no va a llegar directamente con los cistercienses en un primer lugar, sino que va a conocer dominicos, por ejemplo, en Colombia, va a conocer
la espiritualidad ignaciana en el libro de La montaña de los siete círculos, que es su biografía espiritual. Cuenta cómo él intentó hacer ejercicios espirituales él solo, lo cual era claramente un grave error, no, eso no se hace. Los ejercicios ignacianos de San Ignacio pues están explícitamente creados para que te acompañe alguien. Pero, bueno, Thomas Merton así los intentó hacer, le fue muy mal y podemos ver que claramente en muchas versiones, en muchos textos, él se expresa de manera no muy positiva de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y yo he visto que esto es algo que es muy constante, porque también en un momento estuve participando con un grupo que bebe de la espiritualidad de San Benito y San Bernardo, también de un ex cisterciense, un extrapense, perdón, que yo participaba en sus cursos sobre mística y su referencia y siempre su manera de expresarse de la espiritualidad ignaciana era con respeto, pero también con mucha distancia y con mucha crítica, ¿no? Entonces es algo que está muy presente también en esta obra de Merton y por lo tanto lo que les digo no es ya gratis o no es gratuito que le vaya a dedicar 2 capítulos enteros a San Bernardo, que es el gran pilar de esta espiritualidad que él bebe, porque estaba pues claramente dirigido a novicios del cister de su monasterio de Getsemaní en Kentucky. Después pasa a la lección 11, a la mística del siglo XIV, que básicamente es lo que se conoce como la mística renano-flamenca, que es una diversidad en sí misma. Tenemos muchas figuras, como pueden ser las beguinas y los vegardos, que de las figuras más famosas de las beguinas tendríamos como a Hadwig de Amberes o a Juliana de Norwich, pero estas beguinas pues van a estar atravesadas también por la mística de la época. Ellas van a ser grandes pioneras y van a influenciar posteriormente al maestro Eckhart, que es uno de los grandes, ¿no?, de la mística, y quien a su vez pues va a influir a Risbrook y a Tauler y a Suso, que son otros místicos que son básicamente comentaristas de Eckhart, y son grandes místicos, pero son dentro, digamos, de esta estructura o este paradigma de estos siglos, ¿no? Del siglo XIV, en donde existen las beguinas, que no son estos grupos de mujeres que no son ni monjas ni esposas, que eran las únicas opciones que tenía la mujer en la época, pero que deciden crear sus propios grupos y por supuesto que fueron perseguidas, que fueron condenadas, no todas, pero sí muchas, eh, a pesar de también llevar un acompañamiento de dominicos, entre ellos, por ejemplo, el maestro Eckhart. Entonces, a eso le dedica la lección número 11. La lección número 12, en particular, me parece a mí muy importante. Es una mística, habla de la mística española y particularmente se centra en Teresa de Jesús. Pero también habla, por ejemplo, de Juan de Ávila, habla de Francisco de Osuna, habla del cardenal Cisneros y estos grandes de la época, de lo que se conoce como la época dorada de la mística española, que, 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 digamos está relacionado con el siglo de oro español también en la literatura. Y es muy importante, ¿no? A mí en lo personal, pues es la mística que más me ha llamado la atención, que más he bebido también personalmente. Repito, a todas luces, pues hay una distancia del propio Thomas Merton de la espiritualidad ignaciana. Apenas si menciona a Ignacio de Loyola, parece que no le considera como un místico, lo cual no estoy yo de acuerdo, y se centra, repito, como en lo que sucede en la época, en los conflictos que hay con los alumbrados, como la mística española ya da ese giro mucho más personalista, ¿no? A diferencia de otras místicas, y se va a centrar más que nada en la figura de Teresa de Jesús y en los teresianistas, ¿no? Como Teresa distingue los distintos tipos de oración, las distintas etapas en las séptimas moradas, en sus libros de las moradas, las 7 moradas. Y aquí algo que me parece fundamental que subraya Thomas Merton constantemente es que ni Teresa de Jesús ni San Juan de la Cruz van a considerar, o sea, como
porque son los que mejor estructuran la experiencia mística, ¿no? Si bien todas y todos los místicos y místicas que hemos nombrado y otros que no menciona Merton tienden o digamos parte es a expresar cómo se vive es la mística y hablan de sus etapas, ¿no? Está la escalera celeste, ¿no? O sea, están varios autores y autoras que hablan de distintas etapas en el camino místico. Teresa y Juan van a tener muchísima expertise en mencionar las etapas y los procesos del alma hacia Dios. En ese sentido, también lo que quería decirles, Thomas Merton nos advierte constantemente que no tenemos que entonces a partir de ahí evaluarnos. Son símbolos que ayudan a comprender, pero que ni Teresa ni Juan querían como que a partir de ahí nos comenzáramos a juzgar a nosotras mismas, a nosotros mismos, diciendo en qué morada estoy, yo estoy en la sexta y por lo tanto estoy más avanzado que tú, que estás en la tercera. No va por ahí, por supuesto que no. La última lección es San Juan de la Cruz y habla pues de las noches oscuras y de las crisis espirituales. Esto es fundamental y cabe decir que en realidad, a pesar de por más trapense benedictino que sea Thomas Merton, en realidad mucha de su obra está basada en Juan de la Cruz. Me atrevo a decir que Juan es una de sus grandes inspiraciones. Y en este capítulo, en esta última lección, Merton nos habla de las noches oscuras, nos recuerda cómo son 4 noches, que son 2 noches subdivididas en 2 cada una. Por un lado está la noche del sentido, que se subdivide en la noche activa del sentido y la noche pasiva del sentido. Y por otro lado está la noche del espíritu, que son la noche activa del espíritu y la noche pasiva del espíritu, ¿no? Y como las activas son las que trabaja la persona y las pasivas son las donde Dios trabaja en nuestro interior para alcanzar la unión, que es el matrimonio espiritual, que dentro de la mística carmelitana, tanto de Teresa como de Juan, el matrimonio espiritual es ya la unión con Dios, ¿no? Por decirlo así, o por lo menos la unión que aspiramos en esta vida. Y bueno, así termina este libro de Thomas Merton. Posteriormente, pues hay lecturas para profundizar. Hay unos capítulos eh, que se titulan, ahorita quiero, que se llama temas y cuestiones para la discusión en grupo. Entonces, por ejemplo, del prefacio nos habla dónde o en qué reside la vida espiritual de la iglesia. ¿Qué relación guarda tu práctica mística individual con la vida sacramental de la iglesia? ¿No? Por ejemplo, por ahí nos menciona esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la lección 1 nos dice, ¿la mística forma ya parte de tu vida? ¿Qué esperas que te aporte la lectura de este libro, de estas lecciones? Al comienzo de sus confesiones, San Agustín escribió estas famosas palabras. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Describe esto tus sentimientos? Si no, ¿esperas que la lectura de este libro derive en que esos sean tus sentimientos? Y digamos como que estas segundas partes, o estas partes finales, por decirlos así mejor, como que ayudan, ¿no? A acompañar la lectura del libro con estas preguntas para irnos ayudando en la lectura de cada uno de los capítulos. Y bien, pues bueno, fue entonces mi comentario. Es un libro estupendo, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Repito, Curso de Mística Cristiana en 13 lecciones de Thomas Merton en Ediciones Sígueme. Eh, Uno de los mejores textos sobre mística cristiana, verdaderamente lo recomiendo para quien esté interesado en el tema. Y bueno, sin más preámbulos, entonces más bien, o sin alargarme en este caso, me despido de cada una y cada uno de ustedes. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo, de darle like, de comentarlo y también pues estaremos pendientes para próximas publicaciones. Que estén muy bien, saludos y lo mejor. Bendiciones.